Ser elegido por Dios significa ser apartado para un propósito especial. Hoy quiero hablarte de algo profundo y poderoso. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los que han sido llamados por Dios parecen enfrentar más pruebas que los demás? ¿Por qué el camino de los elegidos está lleno de desafíos? No es casualidad. Dios usa el sufrimiento como un instrumento de formación, pero no todo es prueba y dolor. Si sabes leer las señales, descubrirás que Él te está preparando para algo grande. Acompáñame en este viaje de revelación. Dios puede llamarte de entre muchos para que seas un canal a través del cual su gloria se manifieste en el mundo. Romanos 8:30 nos recuerda: y a quienes predestinó, a estos también llamó, y a quienes llamó, a estos también justificó, y a quienes justificó, a estos también glorificó. Ser llamado a un gran destino también implica asumir un gran sacrificio. Puede requerir que te apartes de personas y cosas que valoras. Te expondrá a situaciones que pueden parecer dolorosas. Sin embargo, debes recordar que todo tiene un propósito. Veamos algunas razones. La primera es que Dios permite el sufrimiento en la vida de los elegidos porque quiere prepararlos completamente para la misión que tienen por delante. Pensemos en Jesús. Antes de iniciar su ministerio, pasó 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Fue tentado y se apartó de su familia y amigos para estar solo en el desierto. Todo esto tenía un propósito: fortalecerlo. Si no hubiera pasado por ese tiempo de preparación, ¿podría haber soportado la cruz por nosotros? Aunque era Dios, también experimentó las limitaciones de la carne. Se cansaba, enfrentaba desaliento y en momentos pudo haber sentido la carga del sufrimiento. Pero aquel periodo de disciplina espiritual lo fortaleció para la obra que estaba por hacer. Consideremos también la historia de David en 1 Samuel 16. Fue ungido rey, pero no ascendió al trono sino hasta después de 20 años. ¿Por qué Dios no lo colocó de inmediato en su posición? Porque la responsabilidad que le esperaba era enorme. Dios necesitaba moldearlo, enseñarle y equiparlo. David no tenía un modelo a seguir. Saúl, el primer rey de Israel, falló en su obediencia a Dios. Por lo tanto, David tuvo que ser entrenado de manera especial para convertirse en el rey que Dios deseaba para su pueblo. Durante este tiempo de preparación, la Biblia no menciona que David tuviera muchos amigos. Tampoco parece haber tenido una relación cercana con sus hermanos mayores. Pasaba la mayor parte del tiempo solo, pastoreando el rebaño de su padre. Dependía completamente de Dios para proteger a las ovejas de los animales salvajes. A través de cada batalla contra leones y osos, Dios lo estaba entrenando para ser un líder valiente y protector. La Escritura lo describe como un hombre prudente, fuerte y sabio en el combate. Sin embargo, a pesar de su unción, sirvió fielmente al rey Saúl. No se consideró su igual ni intentó arrebatarle el trono. Al contrario, respondió con humildad y obediencia. Tocaba el arpa para Saúl cuando era atormentado por malos espíritus y sirvió como su escudero. Dios no impidió que David permaneciera bajo la autoridad de Saúl, aunque ya había sido escogido como el futuro rey. Durante mucho tiempo siguió sirviendo humildemente y cuidando el rebaño de su padre. Pero mira lo que ocurrió después. Cuando Saúl se dio cuenta de que David era su sucesor, en lugar de aceptar la voluntad de Dios, trató de matarlo. David, el elegido, terminó huyendo para salvar su vida. Fue perseguido, se convirtió en un fugitivo en la tierra donde debería haber sido líder. Se encontró solo, en un estado de angustia, sin dirección clara. Quizás alguien piense que cuando Dios te escoge, todo debería ser fácil. Pero la historia de David nos muestra lo contrario. Sus hermanos no pasaron por las mismas pruebas que él, porque cuando Dios elige a alguien,
también lo refina, lo moldea y lo prepara para su gloria. Fueron hombres muy apreciados y respetados en la tierra. Lucharon con valentía junto a Saúl en el ejército y disfrutaron de una vida privilegiada. Pero David, en contraste, ni siquiera era tomado en cuenta en su propia casa. Era un joven solitario en los campos, cuidando ovejas como única compañía. Su hermano Eliab lo menospreciaba y hasta lo acusaba de arrogante cuando hablaba con convicción sobre su fe. Nadie confiaba en David, pero Dios tenía un propósito mayor para él. La vida de David nos deja muchas lecciones. El camino de aquellos que son llamados por Dios suele ser solitario al principio. Dios no llama a todos de la misma manera, sino que selecciona a unos pocos y los somete a un proceso de formación. Todo lo que David enfrentó fue parte del plan divino para convertirlo en un rey diferente a Saúl. David fue un rey que siempre buscó la dirección de Dios. Cuando cometía errores, los reconocía y se volvía rápidamente a su creador. Por eso Dios pudo decir que era un hombre conforme a su corazón. Ya había aprendido a depender de Dios cuando se enfrentó al león y al oso en su juventud. Así que entendía que su fortaleza no dependía de la aprobación de Saúl, sino de la confianza en el Señor. Su tiempo en el desierto lo llevó a hacer de Dios su refugio y su compañero constante. David sabía que debía consultar al Señor en cada decisión. No actuaba sin buscar primero la voluntad de Dios. Fue así como aprendió cuándo debía retirarse ante sus enemigos y cuándo debía avanzar para recuperar lo que le pertenecía. Curiosamente, durante su reinado, David no tuvo que librar tantas batallas como otros reyes. ¿Cómo logró esto? No tenía la sabiduría de Salomón, pero poseía una profunda dependencia de Dios, lo que le permitió gobernar con paz. Cada experiencia difícil que enfrentó no fue un accidente. Dios estaba moldeándolo para hacer de él un gran rey. Si observamos la historia, vemos que sus hermanos no atravesaron los mismos desafíos. ¿Por qué? Porque ellos no fueron llamados a la misma misión. De la misma manera, Dios permite que sus escogidos pasen por pruebas, no para destruirlos, sino para prepararlos para algo más grande. A veces, las dificultades son el instrumento divino para refinarnos y capacitarnos para el propósito que Dios ha designado. Un material en su estado natural no siempre tiene gran utilidad hasta que pasa por un proceso de transformación. Un árbol en el bosque no es más que madera en bruto, pero cuando es procesado puede convertirse en un lápiz, un libro, una mesa, una silla, herramientas y tantas otras cosas. Así es como Dios trabaja con aquellos a quienes llama. A través de las pruebas saca lo mejor de nosotros. Sin presión, ciertas cualidades jamás se desarrollarían. Es como el proceso de refinamiento del petróleo crudo. A distintas temperaturas, el petróleo se convierte en diésel, gasolina y otros productos esenciales. Solo bajo el calor y la presión adecuada se revela su verdadero valor. No en su estado original, no en la comodidad. A lo largo de la Biblia, todos los que fueron llamados por Dios a hacer grandes cosas pasaron por procesos de transformación. Moisés nació en un tiempo de peligro, cuando el faraón ordenó la muerte de los bebés varones hebreos. Pero Dios tenía un plan. Lo llevó al palacio del faraón, donde fue criado con privilegios, pero también con el conocimiento de que su pueblo sufría. Esta experiencia lo preparó para su misión. Moisés huyó al principio cuando Dios lo llamó, pero al final no pudo resistirse. Su corazón había sido formado para liberar a su pueblo porque había visto y sentido su sufrimiento. El proceso de preparación es esencial para todo aquel a quien Dios llama. A través de estas experiencias, Él nos forma según su propósito.
No siempre es fácil, puede ser doloroso y desafiante, pero es necesario para que podamos cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Y lo más importante de todo, Dios nunca nos pondrá en una prueba que no podamos soportar. Siempre proveerá la fortaleza y la salida en cada situación, porque su fidelidad es eterna. Además, en cada desafío que enfrentamos, podemos encontrar la promesa de Dios de que nunca nos dejará solos. Como nos recuerda 1 Corintios 10:13, las pruebas que atravesamos no son más de lo que podemos soportar, y Dios, en su fidelidad, siempre proveerá una salida. También, en 2 Corintios 4:17, vemos que nuestras aflicciones son momentáneas, pero producen en nosotros una gloria eterna que sobrepasa cualquier sufrimiento presente. Así que, si hoy estás caminando por un valle de dificultad, recuerda que Dios está contigo, guiándote y fortaleciendo tu fe. Él tiene un propósito más grande del que puedes ver en este momento. Mira la historia de David. Quizás te hayas preguntado por qué Dios no lo llevó directamente al trono después de ungirlo. La respuesta es clara. Dios sabía que la responsabilidad de ser rey era enorme. No podía permitir que David tomara ese papel sin antes ser preparado. Necesitaba un tiempo de formación, un tiempo de soledad, un tiempo donde dependiera enteramente de Dios. Si recordamos, Saúl, el primer rey de Israel, no cumplió con el propósito divino. Y Dios no quería que la misma historia se repitiera con David. Por eso, lo llevó a un proceso de aprendizaje antes de darle la corona. David no creció rodeado de amigos cercanos, ni en un ambiente donde recibiera apoyo constante. De hecho, la Biblia no menciona que tuviera una relación cercana con sus hermanos mayores. En su juventud, pasó la mayor parte del tiempo solo en los campos, cuidando las ovejas de su padre. En ese aislamiento, aprendió a confiar en Dios de una manera única. Cuando venían los leones y los osos a atacar el rebaño, David no corría a pedir ayuda a nadie. Él enfrentaba el peligro con valentía, dependiendo totalmente de Dios para proteger lo que le había sido confiado. Y en cada batalla que libraba, aprendía lecciones que más tarde aplicaría como líder del pueblo de Israel. David se convirtió en un hombre fuerte, sabio y valiente. La Escritura nos dice que era diestro en la guerra, prudente en sus decisiones y que tenía un espíritu de humildad. A pesar de haber sido ungido como el próximo rey, no se apresuró en tomar el trono. En cambio, permaneció fiel en el servicio a Saúl, el mismo hombre que más tarde intentaría quitarle la vida. David no exigió su derecho al poder, sino que esperó el tiempo de Dios, sirviendo como escudero de Saúl y tocando el arpa para él en sus momentos de angustia. Aun después de haber sido elegido por Dios, David no se rebeló contra el rey en funciones. No intentó tomar el poder por la fuerza ni buscar venganza contra Saúl, a pesar de que éste lo veía como una amenaza. David continuó cuidando a las ovejas de su padre, viviendo en humildad y obediencia, sin buscar su propia gloria. Pero ¿qué sucedió después? En lugar de ver cómo el camino se despejaba para él, David tuvo que huir. Saúl, lleno de celos y temor, lo persiguió sin descanso, obligándolo a vivir como un fugitivo, escondiéndose en cuevas y dependiendo de la misericordia de Dios para sobrevivir. ¿No parece esto contradictorio? Dios lo había ungido como rey, pero en lugar de llevarlo inmediatamente al trono, permitió que pasara por años de persecución y sufrimiento. Sin embargo, aquí hay una lección profunda para todos nosotros. Dios no solo estaba preparando a David para el trono, sino que estaba formando en él el corazón de un verdadero líder. No quería que fuera simplemente un rey poderoso, sino un hombre conforme a su corazón, alguien que escuchara su voz, que aprendiera de sus errores y que gobernara con justicia y misericordia. El camino de David no fue fácil,
pero cada prueba lo acercó más a Dios. En su soledad, aprendió a depender totalmente del Señor. En su huida, aprendió a confiar en su protección. En sus fracasos, aprendió la importancia del arrepentimiento. Todo lo que vivió lo llevó a convertirse en un rey que no solo dirigía a su pueblo, sino que los guiaba espiritualmente hacia Dios. Tal vez hoy te sientas como David en sus tiempos de exilio. Tal vez sientes que Dios te ha dado una promesa, pero en lugar de ver su cumplimiento, enfrentas dificultades y desafíos que parecen no tener fin. Pero quiero decirte algo: Dios no ha terminado contigo. Él está obrando en tu vida, moldeando tu carácter y fortaleciéndote para el propósito que tiene para ti. Así como el oro es refinado en el fuego, así como el petróleo crudo pasa por un proceso intenso para convertirse en combustible útil, Dios usa las pruebas para sacar lo mejor de ti. No te desanimes en medio del proceso. Mantén tu fe firme, porque Dios está obrando, incluso cuando no puedes verlo, y cuando llegue el tiempo señalado, cuando Él determine que estás listo, te levantará y te llevará al lugar que ha preparado para ti. Confía en Él, porque su fidelidad nunca falla. Así como un árbol en el bosque no alcanza su verdadero propósito hasta que pasa por el proceso de ser cortado, trabajado y transformado en algo útil, así también aquellos a quienes Dios ha llamado deben atravesar pruebas para ser moldeados según su voluntad. Moisés, a quien Dios eligió para liberar a su pueblo, creció rodeado de lujos en el palacio del faraón, pero tuvo que huir al desierto cuando su corazón se quebrantó al ver la esclavitud de los suyos. Durante años en el desierto, Dios lo formó, enseñándole paciencia, humildad y dependencia absoluta de Él. Cuando llegó el momento, Moisés se convirtió en el líder que intercedió incansablemente por Israel, enfrentando pruebas que solo un corazón forjado por Dios podía soportar. Pensemos también en José, el hijo amado de Jacob, vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado, experimentó el dolor de la traición y la soledad. Sin embargo, cada sufrimiento era parte del plan de Dios para preparar su corazón, para fortalecer su carácter y para enseñarle a confiar plenamente en el Señor. A su debido tiempo, Dios lo elevó a una posición de autoridad en Egipto, donde no solo salvó a una nación del hambre, sino que también demostró el poder del perdón al reconciliarse con su familia. Jacob mismo, el hombre a quien Dios renombró como Israel, enfrentó pruebas cuando fue engañado por Labán y obligado a trabajar más años de los acordados para poder casarse con Raquel, la mujer que amaba. Sin embargo, en ese proceso, Dios cultivó en él perseverancia, paciencia y la capacidad de prevalecer. Fue moldeado a través de las dificultades hasta convertirse en el patriarca de la nación que llevaría su nombre. Cada una de estas historias nos recuerda que Dios usa las dificultades para preparar a aquellos que ha escogido. Tal como el oro es refinado en el fuego y el aceite crudo debe pasar por un proceso antes de ser útil, los siervos de Dios son llevados por caminos de formación y prueba. A veces, Dios coloca a sus elegidos bajo la autoridad de personas difíciles, como Labán, para desarrollar en ellos virtudes esenciales. Otras veces, permite que sean rechazados y malinterpretados para fortalecer su liderazgo. Dios no escoge a las personas para que simplemente ocupen posiciones de influencia. Él las llama a ser agentes de cambio, a marcar la diferencia en un mundo que necesita luz. Pero esta misión tiene un precio. No basta con ser llamado, hay que ser preparado. Es por eso que Dios permite temporadas de pruebas, donde parece que guarda silencio, observando cada decisión que tomamos. No es un castigo, sino una prueba de confianza, una etapa necesaria para alcanzar el propósito que Él ha diseñado para cada uno
de nosotros. Habrá momentos en los que serás criticado o malinterpretado, y Dios no intervendrá de inmediato. No porque te haya abandonado, sino porque está enseñándote a fijar tus ojos en lo eterno y no en las distracciones pasajeras. Jesús mismo enfrentó desprecio y oposición, pero nunca perdió el enfoque en la voluntad del Padre. Amado hermano, si hoy estás pasando por pruebas, no te desanimes. Dios está trabajando en ti. Cada dificultad, cada desafío, cada momento de espera es parte de su plan para fortalecerte, para hacerte más semejante a Cristo y para prepararte para el propósito que Él ha destinado para ti. Ahora que comprendemos que Dios moldea a sus elegidos a través de pruebas, es fundamental saber reconocer cuándo nos está llevando a un nuevo nivel. No basta con resistir el sufrimiento. Debemos entender las señales de que estamos en un tiempo de transición. Dios nos habla de muchas maneras, y si prestas atención, descubrirás que te está preparando para recibir bendiciones mayores. ¿Cómo puedes reconocer esas señales? O mejor dicho, ¿cuáles son las señales que indican que Dios está obrando en tu vida? En la siguiente parte compartiré 20 de ellos, pero antes de continuar con este mensaje, quiero animarte a que te suscribas a nuestro canal. A lo largo de la Biblia, encontramos que Jesús nunca obligó a nadie. A los que llevaban cargas pesadas les dijo: venid a mí. A los adultos les recordó: dejad que los niños vengan a mí. Y a todos aquellos que anhelaban salvación les hizo una invitación clara: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Jesús podría haber entrado en los corazones sin llamar, pero no lo hace. Esto nos dice que en todo lo que Dios desea hacer en nuestras vidas, hay un papel que debemos desempeñar. Es una obra conjunta entre Dios y nosotros. Si no estamos dispuestos a hacer nuestra parte, puede que no estemos listos para recibir las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Piensa en esto. Dios quiere darte un regalo maravilloso con tu nombre en él, pero tienes que extender la mano para recibirlo. No es un paquete que se desenvuelve solo. Si Dios quiere llevarte a un nivel más alto, es posible que tenga que remover ciertas cosas en tu vida que te están deteniendo, igual que un viajero que debe dejar atrás el exceso de equipaje antes de un vuelo. Es necesario estar en sintonía con Dios y cooperar con su plan para que todo se cumpla. No podemos recibir las nuevas y brillantes bendiciones de Dios mientras seguimos aferrándonos a una versión vieja y desgastada de nosotros mismos. Es como tratar de verter un vino fresco y delicioso en un odre viejo y roto. Eso simplemente no funcionará. Por lo tanto, primero debemos permitir que Dios nos limpie, nos renueve y nos prepare para lo que Él quiere darnos. Cuando Dios tiene la intención de llevar tu vida a un nivel superior, habrá un tiempo de purificación y poda. Es como cuando quieres que tu cabello luzca saludable y hermoso. Cortas las puntas dañadas para dar paso a lo nuevo. Y lo mismo sucede en la naturaleza. Las flores en tu jardín florecen con más esplendor cuando podas las ramas secas. La Biblia nos dice que todo árbol que da fruto, Dios lo poda para que dé aún más fruto. Entonces, cuando Dios se prepara para llevarte a un nivel superior, debes estar listo para la poda espiritual. Ahora bien, este proceso no es fácil, no es algo que siempre disfrutemos. De hecho, si tuvieras la opción, podrías decir: preferiría no pasar por esto. Es así de desafiante. Recuerda cuando Jesús estaba frente a la cruz. En Getsemaní oró: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Eso nos muestra cuán intenso puede ser este proceso. Pero aquí está la buena noticia. Si te aferras a Dios y confías en la fortaleza del Espíritu Santo, atravesarás la poda y la purificación
con victoria. Y al final de este proceso recibirás la corona de la victoria. Piensa en los atletas que se preparan para una competencia importante. Todo su esfuerzo, disciplina y sudor en la preparación son el secreto de su éxito. Saben que para brillar en el gran día, primero deben trabajar en privado, en lo oculto. Se esfuerzan constantemente, aprenden, practican y se perfeccionan, porque saben que la recompensa está al otro lado del sacrificio. Y así es con nuestra vida espiritual. Hay una corona esperándote. Pero si quieres llevar esa corona y caminar en la nueva posición que Dios tiene para ti, debes caminar con Él, confiar en Él lo suficiente como para permitirle hacer su obra en ti. Él sabe que es lo mejor para ti. Removerá todo lo que estorba, fortalecerá tu fe hasta el punto en que solo tengas ojos para Él. Es llegar a un punto donde confías tanto en Dios que ya no tienes planes alternativos, sino que sabes que Él es tu única esperanza. Y es en ese momento de entrega total cuando Dios comienza a hacer algo profundo en ti, trabajar en tu carácter. Dios es sabio. Él sabe que si te eleva sin antes haber trabajado en tu corazón, podrías volverte orgulloso y autosuficiente. Por eso te humillará para que no dependas de tus propias fuerzas. Pero Él no se detendrá ahí. Quitaré cualquier rastro de orgullo en tu vida y te recordará que siempre dependerás de Él. Luego, Dios obrará en lo más profundo de tu ser, asegurándose de que no solo te enfoques en lo que haces, sino en quién eres en Él. Él te está formando, transformándote a su imagen, para que cuando llegue el momento de la exaltación, tu vida refleje su gloria. Como nos enseña su palabra en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora bien, ¿cómo puedes reconocer que estás en medio de una transición divina? Las circunstancias a tu alrededor comenzarán a cambiar, algunas de manera inesperada, indicándote que Dios está preparando algo nuevo. Aquí te comparto 20 señales que pueden mostrarte que te encuentras en un momento de cambio. Primera señal: enfrentas una serie de crisis. La vida es un camino de crecimiento y en ocasiones Dios permite ciertas sacudidas para empujarte en la dirección que Él ha planeado para ti. Imagina que te has acomodado en un espacio seguro, pero Dios tiene un propósito mucho mayor. Su llamado requiere que salgas de esa comodidad, porque como seres humanos tendemos a aferrarnos a lo que nos resulta familiar. Nos gusta sentirnos seguros, encontrar estabilidad y asentarnos en lo conocido. Pero aquí está la cuestión: para que llegues a ser quien Dios ha diseñado que seas, no puedes quedarte en el mismo lugar. Necesitas estar dispuesto a moverte cuando Él te lo pida. Recuerda por buen a Abraham. Dios le dijo que dejara la casa de su padre y su tierra natal para ir a un lugar que Él le mostraría. Abraham no tenía un mapa detallado, solo la promesa de Dios. Era un llamado a la fe, a salir de su zona de confort y confiar en lo que Dios tenía preparado para él. Ahora piensa en los israelitas. Dios les había prometido la tierra de Canaán, una tierra abundante, llena de bendición. Sin embargo, debido a la hambruna, tomaron la decisión de establecerse temporalmente en Egipto. Lo que comenzó como una solución provisional terminó convirtiéndose en años de esclavitud. Durante un tiempo, Egipto les brindó seguridad gracias a la posición de José. Pero cuando un nuevo faraón llegó al poder y no reconocía a José, la situación cambió drásticamente y anhelaron salir de ese lugar. ¿Te sientes identificado con ellos? ¿Te has acomodado tanto en tu situación actual que has dejado de buscar la promesa que Dios tiene para ti? Si te sientes demasiado seguro y estable donde estás, es posible que Dios comience a mover las cosas a tu alrededor. Puede que te quite esas seguridades en las que confías
y te haga sentir que el suelo bajo tus pies ya no es tan firme. Tal vez Él quiere llevarte a un nuevo nivel en tu carrera o abrir puertas a oportunidades mayores, pero tú te resistes porque prefieres lo conocido. Prepárate, porque antes de que ese cambio se haga realidad, puede que enfrentes una temporada de turbulencia. Puede que empieces a notar que tu entorno ya no te brinda la paz y satisfacción que antes tenías. Aquellas cosas que antes te parecían agradables pueden empezar a perder su atractivo. Todo esto es una manera en la que Dios te está mostrando que es momento de avanzar. Puede que no tengas claridad sobre lo que sigue, pero esa sensación de incomodidad es una señal de que Dios está escribiendo un nuevo capítulo en tu vida. Segunda señal: confusión. Ahora escúchame bien. El hecho de que sientas un llamado a salir de tu zona de confort y moverte hacia algo nuevo no significa que tendrás todo resuelto desde el principio. Esto no es simplemente un impulso personal o un deseo de cambiar por cambiar. No, esto es Dios mismo inquietándote, sacudiéndote de donde estás para llevarte a donde Él quiere que estés. Pongamos un ejemplo. Supón que Dios quiere que cambies de trabajo. De repente, comienzas a sentir que algo ya no encaja. Pequeños inconvenientes empiezan a surgir y tu corazón empieza a anhelar algo diferente. Tal vez comienzas a considerar nuevas oportunidades y justo cuando estás pensando en dar un paso de fe, te ofrecen un ascenso en el lugar donde estás. Y ahí es cuando la confusión llega con toda su fuerza. Te encuentras en una encrucijada, dividido entre quedarte donde te sientes seguro o aventurarte en un futuro incierto. Es el momento en que tu voluntad se enfrenta a la incertidumbre del mañana. Es cuando tu voluntad entra en conflicto con la de Dios. En esos momentos puede parecer que todo es confusión, pero no durará mucho. En lo más profundo de tu ser, comenzarás a escuchar la voz del Señor con claridad, mostrándote su propósito y diferenciándolo de tus propios deseos. Entonces tendrás que tomar una decisión: confiar en el plan divino que Él ha trazado para ti o seguir tu propio camino. Pero recuerda lo que nos enseña la Escritura en Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tercera señal: parece que todo se está desmoronando. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, ellos marchaban con gozo hacia la tierra prometida. Pero de repente, al llegar al Mar Rojo, se encontraron con que los egipcios venían tras ellos. En ese instante, el miedo y la duda se apoderaron de ellos. Pensaban que, como Dios los había liberado de manera milagrosa, el camino estaría libre de dificultades. Pero así no es como obra el Señor. A lo largo de tu vida, Dios te pondrá a prueba. Enfrentarás momentos de desafío, pruebas que sacudirán lo más profundo de tu ser. Sin embargo, aquí está la hermosa verdad de la palabra en Romanos 8:28. Y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, de los que han sido llamados según su propósito. Así que, si enfrentas mares inquebrantables, montañas que parecen insuperables o muros que bloquean tu camino, no dudes. Dios está obrando en medio de todo ello. A veces, lo que parece ser una crisis es en realidad la antesala de un milagro. Puede parecer que todo lo que habías construido se está desmoronando, pero recuerda que Dios a menudo permite que ciertas cosas sean removidas antes de edificar algo nuevo en ti. Así que, en medio del aparente caos, mantente firme. Dios está preparando algo más grande de lo que puedes imaginar, algo que glorificará su nombre en tu vida. Cuarta señal: sensación de estancamiento. Es fácil sentir que tu vida está detenida mientras otros avanzan, celebran logros y conquistan nuevas metas.
En esos momentos puedes llegar a pensar que nada está sucediendo, que no hay nuevas oportunidades ni señales de cambio. Pero escucha, el hecho de que no veas movimiento no significa que Dios no esté obrando. Piensa en José. Estuvo en la casa de Potifar como siervo, luego en prisión, y desde una perspectiva humana parecía que su vida estaba en pausa. Pero ese tiempo de aparente inactividad era, en realidad, una etapa de preparación. Dios estaba moldeándolo, equipándolo para el propósito mayor que tenía reservado para él. Cuando sientas que todo se ha detenido, no te desanimes. Pregunta al Señor, ¿qué quiere enseñarte en esta temporada? Usa este tiempo para fortalecer tu fe, para crecer en sabiduría y paciencia. Recuerda, lo que parece un retraso puede ser solo el tiempo perfecto de Dios para algo extraordinario. Quinta señal, sensación de soledad. La soledad puede ser difícil de soportar. Puede parecer que todos te han abandonado, que estás librando una batalla en la que nadie más está contigo. Pero quiero decirte algo, muchos de los mayores movimientos de Dios en la vida de una persona comienzan en la soledad. Antes de que Dios transforme tu vida, a menudo te lleva a un lugar de aislamiento, no para destruirte, sino para acercarte más a Él. Mira la vida de Jesús. Antes de comenzar su ministerio, pasó 40 días en el desierto. Moisés también pasó tiempo en soledad antes de ser llamado a liberar a Israel. Así que si sientes que estás solo, no desesperes. Usa ese tiempo para profundizar en tu comunión con el Señor. Descubrirás que, aunque los demás puedan estar lejos, Dios está más cerca de lo que imaginas. Sexta señal, muchas preguntas surgen en tu mente. Cuando decides seguir el camino que Dios tiene para ti, es normal que surjan preguntas. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Cómo encajan estas pruebas en el plan de Dios para mi vida? ¿Cuál es el propósito detrás de todo esto? No temas cuestionar, pero en lugar de quedarte atrapado en la duda, lleva todas tus inquietudes al Señor. Pregúntale con un corazón humilde qué quiere enseñarte a través de estas circunstancias. Pide que su gracia te guíe y su Espíritu Santo te fortalezca mientras atraviesas este proceso. Dios nunca permite que enfrentes algo sin un propósito. Cada pregunta, cada momento de incertidumbre es una oportunidad para confiar más en Él y ver cómo su plan se desarrolla de maneras que jamás imaginaste. Mantente firme, porque al final su gloria será revelada en tu vida de una manera que dará testimonio de su fidelidad y amor eterno. No permitas que tu mente quede atrapada en un torbellino de preguntas sin respuesta. En lugar de eso, enfócate en el camino que tienes por delante, confiando en que Dios revelará lo que necesitas saber en el momento oportuno. Séptima señal, un anhelo profundo de estar más cerca de Dios. Cuando tu corazón clama por más de Él, cuando sientes la necesidad de buscarlo con fervor y pasar más tiempo en su presencia, es una señal clara de que estás en un período de transición. Es como si un imán espiritual te atrajera, guiándote hacia una comunión más profunda con el Señor. Aunque el mundo a tu alrededor pueda parecer confuso o sin sentido, este es un tiempo precioso para fortalecer tu relación con Dios. Mientras buscas respuestas y claridad en medio de la incertidumbre, descubrirás que la verdadera paz no proviene de tener todas las respuestas, sino de saber que Él está contigo. Esta sed espiritual es un reflejo de que estás caminando en la dirección correcta, bajo su guía divina. Y cuanto más tiempo pases con Dios, más claramente verás el propósito que Él tiene para ti en esta temporada de cambios. Octava señal, un crecimiento en la fe. Las pruebas y desafíos que enfrentas durante esta transición no están ahí para destruirte, sino para fortalecer tu fe. Y aquí es donde la octava señal
se manifiesta con poder. Tu confianza en Dios crece en lugar de debilitarse. La fe, ese cimiento sólido sobre el cual se edifica nuestra vida espiritual, es probada constantemente en los momentos de incertidumbre. Sin embargo, es en la comunión con Dios donde ocurre una transformación milagrosa. Lo que antes parecía difícil de creer, ahora se convierte en una verdad inquebrantable en tu corazón. Aquellos que no comparten tu fe pueden no entender cómo, en medio de las dificultades, puedes mantenerte firme, pero tú sabes que tu confianza no está puesta en las circunstancias, sino en el Dios que gobierna sobre todas ellas. La escritura en Proverbios 3, 5, 6 resuena con fuerza en tu vida. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este es un tiempo de crecimiento en el que aprendes a depender completamente de Dios, permitiéndole moldearte y fortalecerte para lo que está por venir. Novena señal: cambios radicales en tu vida. Llega un punto en tu caminar donde te das cuenta de que ciertas cosas ya no tienen lugar en la vida que Dios está preparando para ti. Y ahí es cuando surge la novena señal. Sientes un impulso profundo de hacer cambios radicales. Lo que antes parecía inmutable, hábitos, relaciones, incluso ciertas prioridades, ya no encaja con la dirección que Dios te está mostrando. Y aunque dejar atrás lo viejo no siempre es fácil, sabes que es necesario para dar paso a lo nuevo. Dios te está capacitando para hacer ajustes que antes parecían impensables. Te muestra que nada en esta tierra es tan valioso como para no rendírselo a Él. Cada cambio, aunque pueda ser desafiante al principio, forma parte del plan divino para tu vida. No temas soltar aquello que ya no suma a tu propósito. Dios nunca te pedirá que dejes algo sin tener algo mucho mejor preparado para ti. Décima señal: una paz sobrenatural. En medio del proceso de transición, con todos sus desafíos y momentos de incertidumbre, llega una paz que simplemente no se puede explicar con palabras humanas. No es una paz superficial o una falsa sensación de seguridad, sino un descanso profundo en el alma que solo Dios puede dar. Aun cuando las circunstancias a tu alrededor sean inciertas, en lugar de caer en la desesperación, sentirás una calma inexplicable, un reposo que solo aquellos que confían plenamente en Dios pueden experimentar. Porque en cada paso que das, Él está contigo. Está obrando en cada detalle, incluso en aquellos que aún no puedes ver. Y esta certeza es suficiente para mantenerte firme, sabiendo que Dios está dirigiendo cada aspecto de tu vida hacia su propósito perfecto. Esta paz no es solo un sentimiento pasajero, sino una señal inconfundible de que estás caminando en la dirección que Dios ha trazado para tu vida. Es la certeza de que, sin importar las circunstancias que te rodeen, su propósito prevalecerá y todo obrará para tu bien. Cuando experimentas esta paz que sobrepasa todo entendimiento, puedes descansar en la seguridad de que estás bajo su voluntad y que cada paso que das está alineado con su plan perfecto. En esos momentos de quietud divina, te das cuenta de que, aunque no comprendas plenamente lo que Dios está haciendo, puedes confiar ciegamente en su amor y en su sabiduría eterna. Esta paz se convierte en una brújula interior, recordándote que incluso en tiempos de incertidumbre, tu vida está en manos seguras. Dios te está guiando y su presencia nunca se aparta de ti. Décima señal: claridad en la visión. A medida que avanzas en este proceso de transformación, una nueva luz comienza a brillar en tu camino. La confusión y las dudas que antes oscurecían tu perspectiva comienzan a disiparse, y lo que antes parecía incierto ahora se revela con claridad. Esta es la mano de Dios
mostrándote con mayor nitidez el propósito que ha diseñado para ti. Como la luz del alba disipando las tinieblas de la noche, esta claridad en la visión te permite ver cada paso con una confianza renovada. Lo que antes era un sendero borroso, ahora se despliega con dirección y propósito. No es simplemente un cambio de percepción, sino una revelación divina que te otorga discernimiento para tomar decisiones con seguridad. En medio de los desafíos y transiciones, esta claridad se convierte en un faro de esperanza, permitiéndote navegar con confianza en la voluntad de Dios. Es más que una simple intuición, es la confirmación de que Él está revelando su plan para tu vida, capa por capa, guiándote con amor y propósito. Al abrazar esta señal, entiendes que no caminas solo, sino que cada paso ha sido ordenado por aquel que conoce el final desde el principio. 11ª señal: apertura a nuevas conexiones. Mientras avanzas en este viaje de transformación, notarás que Dios comienza a rodearte de nuevas personas, almas que resuenan con tu crecimiento espiritual. Estos encuentros no son casualidad, son conexiones divinas, colocadas en tu camino para fortalecerte, animarte y enseñarte lecciones valiosas. Estas relaciones no solo enriquecen tu vida, sino que también se convierten en herramientas de Dios para ayudarte a cumplir su propósito. A veces, estas conexiones pueden sorprenderte, pero con el tiempo comprenderás que forman parte del diseño divino para tu vida. Y no se trata solo de relaciones personales. También verás puertas abiertas en áreas que nunca imaginaste, oportunidades inesperadas, experiencias que expanden tu comprensión y momentos en los que Dios te llama a nuevos desafíos. Todo esto es una señal de que estás en sintonía con su propósito, permitiendo que Él guíe tu vida de formas que van más allá de lo que podrías haber planeado por ti mismo. 13ª señal: liberación de la necesidad de aprobación externa. A medida que creces en tu caminar con Dios, algo profundo sucede en tu corazón. La necesidad de validación externa comienza a desvanecerse. La opinión de los demás ya no define quién eres, porque has llegado a comprender que tu identidad y tu valor provienen de Dios y no del juicio humano. Esta libertad es transformadora. Ya no te ves atado a expectativas externas ni a la presión de conformarte a los estándares del mundo. En cambio, te anclas en la verdad de que Dios te ha creado con un propósito único y que tu valor está en Él, no en lo que otros puedan pensar o decir. Este desapego no significa indiferencia, sino una confianza firme en la dirección de Dios. Descubres que al soltar la necesidad de aprobación externa, te acercas más a su voluntad y vives con una autenticidad que solo proviene de una relación profunda con Él. En este proceso encuentras una paz inquebrantable, sabiendo que lo único que importa es ser fiel a quien Dios te ha llamado a ser. 14. Manifestación de los dones espirituales. A medida que sigues avanzando en tu caminar con el Señor, una evidencia clara de su obra en ti es la manifestación de dones espirituales. Estos pueden presentarse de diferentes maneras. Una sensibilidad especial para entender el sufrimiento de los demás, una sabiduría que no proviene de ti mismo, o incluso la capacidad de orar por la sanidad con una fe renovada. Estos dones no son para exaltarnos a nosotros mismos, sino para glorificar a Dios y servir a quienes nos rodean. Cuando reconocemos y utilizamos estos dones con humildad, nos alineamos con el plan que Dios tiene para nuestras vidas. No es algo que debamos tomar a la ligera, pues la manifestación de los dones espirituales es una señal de que estamos caminando en la dirección correcta. Estos talentos, otorgados por la gracia de Dios, son herramientas poderosas para llevar esperanza y consuelo a un mundo
que tanto lo necesita. 15. Sensibilidad a la dirección de Dios. Una señal inconfundible de crecimiento espiritual es desarrollar una mayor sensibilidad a la dirección divina. Aprendemos a discernir la voz de Dios en medio del ruido del mundo, y nuestra relación con Él se vuelve más profunda. Ya no nos guiamos únicamente por nuestras emociones o por la lógica humana, sino que aprendemos a escuchar la suave dirección del Espíritu Santo. Esta sensibilidad nos permite recibir guía en los momentos más importantes de nuestra vida. Nos ayuda a tomar decisiones con sabiduría y a caminar con seguridad, confiando en que Dios nos está mostrando el camino. Al vivir con esta sensibilidad, nuestra fe se fortalece y nos movemos con certeza, sabiendo que cada paso está dirigido por la mano amorosa de nuestro Padre Celestial. 16. Entendimiento de la paciencia de Dios. La paciencia de Dios es perfecta y cuando comenzamos a entenderla, nuestra vida cambia. Nos damos cuenta de que no siempre recibimos respuestas inmediatas, pero aprendemos a confiar en que su tiempo es el mejor. En los momentos de espera, en los desafíos que parecen no tener solución, Dios nos está moldeando, preparándonos para lo que viene. Esta comprensión nos libera de la ansiedad y el temor. Sabemos que cada proceso de nuestra transformación está bajo su control y eso nos da paz. La espera no es una pérdida de tiempo, sino una oportunidad para crecer en fe, aprender a confiar y someternos con humildad al plan perfecto del Señor. 17. Crecimiento en la compasión. A medida que Dios obra en nuestras vidas, nuestro corazón se vuelve más tierno, más dispuesto a comprender y amar. Nos hacemos más conscientes del dolor de los demás. Pero también aprendemos a vernos a nosotros mismos con gracia. Dejamos de ser duros con nuestras propias debilidades y aprendemos a aceptar que todos estamos en un proceso de crecimiento. Esta compasión refleja el amor de Dios en nosotros. No significa justificar el pecado o la indiferencia, sino aprender a amar como Jesús nos enseñó, con paciencia, con comprensión, con un deseo sincero de ayudar y restaurar. Al vivir con un corazón compasivo, nos convertimos en instrumentos del amor de Dios en este mundo, llevando su gracia y su misericordia a quienes más lo necesitan. 18ª señal, el hallazgo de la autenticidad. La 18ª señal se hace evidente cuando comienzas a descubrir quién eres en verdad. A medida que avanzas en tu caminar con Dios, las capas de las expectativas impuestas por el mundo empiezan a caer, dejando al descubierto la esencia genuina con la que fuiste creado. Este proceso es un acto de rendición a la obra transformadora de Dios en tu vida, un acercamiento a su imagen reflejada en ti. Cuando abrazas tu autenticidad, te alineas más plenamente con el propósito divino que el Señor ha diseñado para ti. Es un testimonio de que estás caminando en la verdad, permitiendo que su luz brille a través de ti. Tu vida se convierte en un faro que guía e inspira a otros a dejar de lado las apariencias y a vivir en la plenitud de quienes son en Cristo. 19ª señal, la revelación de la interconexión de todas las cosas. A medida que creces en tu fe, comienzas a comprender la maravillosa manera en que Dios ha tejido cada parte de su creación en una armonía perfecta. Nada en este mundo está aislado. Todo tiene un propósito dentro del diseño divino. Esta señal te abre los ojos para ver la mano de Dios en cada detalle, en cada encuentro, en cada circunstancia. Reconocer la interconexión de todas las cosas te permite vivir con mayor gratitud y responsabilidad. Cada palabra, cada acción, cada elección deja una marca en el vasto plan de Dios. Al comprender esto, te conviertes en un reflejo de su amor, promoviendo la paz, la unidad y el equilibrio en el mundo que te rodea.
Es un llamado a ser un agente de bendición, contribuyendo al bienestar del prójimo y extendiendo la gracia de Dios en cada paso que das. 20ª señal, la renovación de la esperanza. La esperanza que Dios nos ofrece no es un mero deseo humano, sino una certeza profunda anclada en su fidelidad. Es la luz que disipa la oscuridad, la promesa que sostiene el alma en tiempos difíciles. Esta señal es un regalo del Señor que nos recuerda que, sin importar cuán tormentoso sea el camino, su propósito sigue en marcha. La renovación de la esperanza trae sanidad al corazón herido, permitiendo que la gracia de Dios llene cada rincón de nuestro ser. No es solo una emoción pasajera, sino una convicción firme de que cada lucha tiene un sentido y que cada paso de fe nos acerca más a la plenitud de su plan. Como un amanecer tras una larga noche, esta esperanza ilumina el sendero y nos fortalece para seguir adelante con confianza. Al abrazar esta señal, nos sumergimos en una corriente de vida nueva, una renovación espiritual que nos da la fuerza para perseverar. Nos recuerda que, aunque no siempre veamos el camino con claridad, Dios está obrando en todo momento. Su fidelidad nos sostiene, su amor nos guía y su promesa nos asegura que cada desafío es una oportunidad para crecer y ser transformados. Querido Padre Celestial, te agradezco por los planes maravillosos que has preparado para mí. Aunque no siempre entienda el proceso, confío en que cada prueba es parte de tu propósito. Dame la fe para seguir adelante, la paciencia para esperar en ti y la esperanza para nunca dudar de tu amor. Amén. Dios no elige a cualquiera. Si estás enfrentando desafíos, si sientes que todo en tu vida está siendo sacudido, no es una coincidencia. Es una invitación a crecer, a confiar y a prepararte para lo que viene. No ignores las señales. No dejes que el miedo te paralice. Enfrenta cada prueba con la certeza de que Dios está obrando en ti. Hoy, toma la decisión de rendirte a su proceso, de confiar en su plan y de caminar con valentía hacia tu destino. ¿Estás listo para dar ese paso? Déjamelo saber en los comentarios y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Que Dios te bendiga.